¿Alguna vez sentiste que estuviste a punto de lograr algo grande, pero por alguna razón no sucedió? Imagina esto. Trabajas duro durante décadas, te esfuerzas, haces todo lo que está en tus manos, y justo cuando crees que llegó tu momento, algo te detiene. ¿Te ha pasado? Esta fue la historia de Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia. Durante 40 años guió a su pueblo por el desierto, enfrentó pruebas que pondrían a cualquiera de rodillas, y cuando por fin estaba por entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: hasta aquí llegaste. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal alguien tan fiel, tan obediente? Lo más impactante es que su error no fue grande a nuestros ojos. No cometió crímenes ni adoró a dioses falsos. Fue algo aparentemente pequeño, pero con una consecuencia enorme. Hoy te invito a descubrir por qué Moisés no pudo cruzar el Jordán, pero más importante aún, hay algo, quizás pequeño, que también te está impidiendo a ti recibir lo que Dios te prometió. Vamos juntos desde la zarza ardiente hasta el momento clave en Meribá, porque esta historia no es solo sobre Moisés, también puede ser sobre ti. Ahora sí, sumerjámonos en esta historia, porque entender el error de Moisés podría evitarte cometer los mismos tropiezos en tu camino. Lo que descubriremos juntos redefinirá tu comprensión sobre la santidad, la autoridad y la verdadera obediencia. Para comprender la magnitud del error que le costó a Moisés su entrada a Canaán, debemos retroceder al origen de su extraordinaria misión. Moisés no era un líder cualquiera, fue elegido desde su nacimiento para protagonizar una de las misiones más trascendentales de la historia humana. Rescatado de las aguas del Nilo y criado en el palacio del mismo faraón que había ordenado su muerte, la vida de Moisés estuvo marcada por el designio divino desde el principio. Su relación con Dios trascendía lo ordinario. Cuando la zarza ardiente apareció ante sus ojos en el monte Horeb, no solo recibió la misión de liberar a Israel de Egipto, sino que comenzó una de las conexiones más íntimas entre el Creador y un ser humano jamás registradas. Quítate las sandalias porque pisas tierra santa. Esta primera instrucción que Moisés obedeció simbolizaría toda su misión: caminar descalzo ante lo divino, reconociendo que la verdadera autoridad no le pertenecía a él, sino al Altísimo. Durante 4 décadas, Moisés se convirtió en el portavoz directo del Creador. Ascendió al Sinaí para recibir las tablas de la ley, escuchó la voz divina como ningún otro ser humano, intercedió por su pueblo cuando cayeron en la idolatría. En múltiples ocasiones, cuando Dios contemplaba destruir a Israel por su rebeldía, fue Moisés quien se interpuso suplicando clemencia. ¿Quién más podría afirmar haber conversado con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo? Sin embargo, esta cercanía extraordinaria no le garantizaba inmunidad ante las consecuencias de sus actos. Aquí encontramos nuestra primera gran lección. La intimidad con lo divino no nos exime de responsabilidad. Por el contrario, cuanto más elevada es nuestra posición espiritual, mayor es la santidad que se nos exige. Moisés comprendía perfectamente esta realidad. Por eso, cuando cometió el error que analizaremos más adelante, la consecuencia fue severa. No porque Dios fuese cruel, sino porque estaba formando a un pueblo que necesitaba entender que la obediencia no es opcional, sino vital. A lo largo de su travesía por el desierto, Moisés enfrentó quejas incesantes, rebeliones, hambrunas y sediciones, pero jamás abandonó su propósito. Cada paso que daba estaba guiado por señales divinas, la columna de nube durante el día y la de fuego por la noche. Cada decisión provenía directamente de instrucciones celestiales. No era perfecto, pero sí obediente. No era infalible, pero mantenía su fidelidad. ¿Te has encontrado alguna vez en una posición donde todos esperan que tengas todas las respuestas mientras interiormente solo acumulas preguntas?
Así vivía Moisés constantemente, dependiendo por completo de la voz divina para no desviarse del camino correcto. Y sin embargo, un único momento de desobediencia bastó para alterar su destino. Pero no nos adelantemos. Antes de ese momento crucial, es fundamental comprender la naturaleza de su liderazgo. Moisés no era un dictador ni un político. Era fundamentalmente un siervo sometido a la voluntad de su Señor. Cada palabra que pronunciaba, cada vara que alzaba, cada indicación que daba al pueblo venía respaldada por autoridad celestial. Por eso su error resultó tan doloroso. No fue simplemente una falla humana, sino una ruptura en la representación divina que ostentaba. En esta tensión entre lo humano y lo divino, se desarrolló toda la vida de Moisés. Era un hombre que caminaba entre dos mundos, con un pie en el campamento israelita y otro en la presencia divina. Su corazón anhelaba la libertad de su pueblo, pero su alma ardía por obedecer al Creador. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En medio de esta dualidad, experimentó vivencias que ningún otro ha conocido. Contemplar la gloria divina, recibir leyes eternas, presenciar milagros diarios como el maná celestial o el agua brotando de la roca. Si alguna vez pensaste que una relación profunda con Dios garantiza un camino sin obstáculos, la vida de Moisés te invita a reconsiderarlo. La intimidad con lo divino no elimina las pruebas, las intensifica, no reduce las exigencias, las eleva. Y cuando fallamos, especialmente desde posiciones de autoridad espiritual, las consecuencias también se magnifican. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo pudo un hombre tan consagrado, tan fiel, tan cercano a Dios, cometer un error tan costoso? Lo descubriremos a continuación. Pero antes, detente un momento y pregúntate, ¿cómo está tu relación con lo divino actualmente? ¿Escuchas su voz? ¿Obedeces incluso cuando no comprendes plenamente? Porque si Moisés, con toda su grandeza, fue corregido, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos? A medida que Israel avanzaba por el inhóspito desierto, el peso sobre los hombros de Moisés se volvía cada vez más abrumador. No solo guiaba físicamente a una multitud que superaba los 2 millones de personas, también servía como intermediario espiritual entre ellos y Dios. Cada decisión, cada queja, cada rebelión pasaba por él. Y aunque contaba con el apoyo de Aarón, Miriam, Josué y un consejo de ancianos, la responsabilidad final siempre recaía sobre sus hombros. Imagina lo que significa cargar con la ansiedad, el temor y la frustración de un pueblo entero día tras día, sin descanso. Los israelitas no eran precisamente fáciles de guiar. Venían de generaciones de esclavitud, con una mentalidad moldeada por la opresión egipcia. No sabían vivir en libertad ni confiaban plenamente en Dios. Ante cualquier dificultad, falta de agua, escasez de alimentos, enemigos, su reacción automática era quejarse y culpar a Moisés. «Nos sacaste de Egipto para dejarnos morir en este desierto». Este reproche se convertía en un estribillo constante que Moisés escuchaba una y otra vez.
Continuamente Moisés intercedía, calmaba los ánimos, suplicaba misericordia divina mientras lidiaba con su propio agotamiento. Es sencillo juzgarlo desde la comodidad de nuestro presente, pero imagínate en su lugar, un hombre ya anciano, superando los 80 años, enfrentando condiciones extremas con una responsabilidad espiritual monumental y un pueblo incesantemente rebelde. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El liderazgo en el ámbito espiritual no representa un privilegio, constituye una carga que demanda obediencia absoluta, humildad profunda y entrega total. Y este peso fue erosionando gradualmente la paciencia de Moisés. Uno de los momentos más críticos quedó registrado en Números 20. El pueblo nuevamente se encontraba sin agua y se amotinó contra Moisés y Aarón con duras acusaciones. La tensión era tan insoportable que ambos cayeron rostro en tierra ante la presencia divina. En medio de este conflicto, Dios les dio una instrucción específica. Habla a la roca delante de ellos y ella dará su agua. No era la primera vez que Dios proveería agua de una roca, pero en esta ocasión el método sería diferente. No golpearla como antes, sino simplemente hablarle. Un gesto aparentemente sencillo que representaba un acto de fe y obediencia profunda. Aquí comienza a gestarse el momento decisivo. Moisés, presionado por las demandas populares, agotado por décadas de lucha, frustrado por las constantes murmuraciones, permitió que sus emociones tomaran el control. En lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado específicamente, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó, ciertamente, pero el acto constituyó una desobediencia directa y, más grave aún, una distorsión del carácter divino ante el pueblo. Este acto, aparentemente menor para algunos observadores, representó en realidad una violación profunda de la santidad divina. Al golpear la roca, Moisés actuó como si el poder residiera en él mismo, como si el milagro dependiera de su fuerza y no de la simple obediencia a la palabra divina. Además, al hacerlo con ira evidente, transmitió una imagen distorsionada de Dios, un Dios impaciente y severo, cuando en realidad estaba manifestando una vez más su misericordia hacia el pueblo. Este episodio nos revela algo fundamental sobre la responsabilidad del liderazgo espiritual. Quienes ocupan posiciones de autoridad no solo deben obedecer a Dios, sino también reflejar fielmente su carácter. El error de Moisés no fue un simple acto impulsivo, representó una ruptura en la imagen divina presentada al pueblo. Por eso la consecuencia resultó tan severa. No entraría en la tierra prometida. Aquí es donde la narrativa adopta un tono diferente. Lo que parecía una pequeña desviación se transformó en una sentencia definitiva. Pero antes de juzgarlo, reflexionemos. ¿Cuántas veces bajo presión hemos actuado impulsivamente? ¿Cuántas veces, agobiados por el cansancio, hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Y cuántas veces, sin pretenderlo, hemos proyectado una imagen equivocada de lo que significa vivir bajo su voluntad? El caso de Moisés demuestra que incluso los más cercanos a Dios pueden fallar, pero también evidencia que Dios, en su justicia, no negocia su santidad. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia, y cuando Dios imparte una instrucción clara, espera que se cumpla íntegramente, no por capricho, sino porque cada acto de obediencia tiene un propósito trascendental. El momento que alteró definitivamente el destino de Moisés ocurrió en un lugar llamado Meribá,
cuyo nombre significa contienda o disputa, denominación perfectamente adecuada, pues fue allí donde el pueblo nuevamente se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón, desencadenando una crisis espiritual que marcaría un antes y un después en la trayectoria de su liderazgo. Este episodio, documentado en Números 20, trasciende la simple narración histórica, constituye una advertencia profunda y una oportunidad para que evaluemos nuestra propia obediencia en el presente. La escena resulta dramática. El pueblo otra vez sin agua y en vez de clamar a Dios o confiar en su provisión, comienza a murmurar contra sus líderes, acusándolos de haberlos conducido a un lugar de muerte. Ojalá hubiéramos perecido cuando murieron nuestros hermanos ante Jehová, gritan desesperados. En medio del tumulto y la angustia colectiva, Moisés y Aarón actúan correctamente. Se postran ante la presencia divina en el tabernáculo. Allí, la gloria del Señor se manifiesta y Dios les comunica instrucciones precisas. Habla a la roca en presencia del pueblo, y ella dará su agua. Esta orden difería significativamente de la ocasión anterior en Horeb, donde Dios había instruido a Moisés golpear la roca con su vara. Esta vez, la fe debía manifestarse de manera distinta, no mediante un acto de fuerza, sino a través de una palabra pronunciada con autoridad espiritual. Dios quería demostrar que su poder no está limitado por métodos humanos y que su autoridad puede revelarse incluso mediante una simple palabra pronunciada con fe. Pero algo cambió en el interior de Moisés en ese instante crucial. Tal vez fue la presión acumulada durante décadas, quizás el agotamiento tras años soportando quejas incesantes, o posiblemente la indignación al ver al pueblo desconfiar nuevamente de la fidelidad divina. Moisés, en lugar de simplemente hablar a la roca como se le había ordenado, la golpeó 2 veces con su vara, y peor aún, antes de hacerlo, pronunció palabras que revelaban su frustración interna. «Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña». Ese pequeño pronombre, nosotros, resulta determinante. En ese preciso momento, Moisés se apropió indebidamente del milagro. Habló desde la ira acumulada y desobedeció directamente la orden divina. Fue un acto de impaciencia, pero también de falta de fe. Dios había ordenado hablar, pero Moisés optó por golpear. ¿Por qué? Porque actuó desde la emoción humana, no desde la obediencia espiritual. Aunque el agua fluyó abundantemente y el pueblo pudo saciar su sed, Dios no pasó por alto esta transgresión. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los ojos de los israelitas, no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado, sentenció con firmeza. Esta declaración cayó como un rayo en un cielo despejado. Después de todo lo vivido, tras todas las batallas ganadas, después de 40 años de fidelidad inquebrantable, Moisés no pisaría la tierra prometida. Este castigo puede parecer excesivamente severo a nuestros ojos humanos, pero encierra una verdad espiritual innegociable. Dios no puede ser representado erróneamente, especialmente por aquellos que lideran, enseñan y hablan en su nombre. El pecado de Moisés no fue de naturaleza moral ni doctrinal. Fue un acto de desobediencia en un momento clave que permitió que la emoción humana eclipsara la dirección divina. ¿Y tú? ¿Has permitido alguna vez que la frustración nuble tu obediencia? ¿Te has encontrado actuando por impulso cuando Dios te pedía actuar con fe? Compartir la palabra es nuestra misión compartida, pero solo se materializa con tu apoyo. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte tu reflexión en los comentarios. Juntos alcanzaremos a más personas con este mensaje transformador. Este incidente en Meribá no solo afectó personalmente a Moisés, impactó a todo el pueblo, porque la falta de fe de un líder puede sembrar dudas en una generación completa.
Aquí descubrimos otra lección fundamental. Cuando Dios nos confía la responsabilidad de guiar, enseñar o influenciar a otros, esa confianza conlleva un peso espiritual extraordinario. No podemos permitirnos el lujo de desobedecer ni actuar desde nuestras emociones descontroladas, porque cada acción nuestra, cada palabra pronunciada, está siendo observada no solo por quienes nos rodean, sino por el Dios que nos llamó. Cuando Dios declaró que Moisés no entraría en la tierra prometida, muchos habrían esperado una reacción de rebeldía, de dolor extremo o incluso de recriminación. Al fin y al cabo, Moisés tenía razones humanas para sentirse devastado. Había consagrado su vida entera a esta misión divina, sacrificando comodidad, seguridad, relaciones personales y tranquilidad para cumplir con su llamado. Sin embargo, la respuesta de Moisés no fue de reproche, sino de rendición total. Y en esta actitud encontramos una de las lecciones más profundas de su extraordinaria vida. No existe registro bíblico de que Moisés se quejara directamente a Dios por esta decisión. En lugar de eso, continuó guiando al pueblo con la misma dedicación, instruyéndoles, organizando sus campamentos, intercediendo por ellos cuando resultaba necesario. Moisés comprendía algo que pocos líderes asimilan. La voluntad divina trasciende nuestros deseos personales, incluso cuando no la entendemos completamente. La sumisión a su justicia constituye también una forma elevada de adoración. Esto no significa que no experimentara dolor. En Deuteronomio 3, Moisés revela algo íntimo. Suplicó a Dios que le permitiera cruzar el Jordán. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Permíteme, te ruego, cruzar para ver aquella tierra buena. Esta oración nos muestra que Moisés seguía siendo profundamente humano, seguía soñando, esperando, anhelando, pero también revela su extraordinaria humildad. No exigió, rogó, no acusó, suplicó. Incluso en su fragilidad, mantuvo una postura de reverencia ante la decisión divina. La respuesta de Dios fue contundente. No me hables más de este asunto. No porque no amara a Moisés, sino porque su palabra debía cumplirse íntegramente. Sin embargo, incluso en esa negativa, Dios le concedió un regalo especial. Le permitió ascender al monte Pisga y contemplar la tierra prometida desde la distancia, verla con sus propios ojos, aunque no pudiera pisarla. Fue como un suspiro divino de compasión, una caricia de gracia en medio del juicio, y Moisés aceptó esta realidad con dignidad. No solo la aceptó, se dedicó a preparar al pueblo para su entrada a Canaán. En lugar de aferrarse a su dolor personal, se concentró en fortalecer a Josué, su sucesor, en organizar las leyes, en recordarles todo lo que Dios había realizado por ellos a lo largo de su travesía. Su legado no fue de queja amarga, sino de sabiduría trascendente. Hasta sus últimos días, Moisés enseñó, escribió, guió. Su vida no quedó definida por un error aislado, sino por su fidelidad inquebrantable hasta el final. Aquí encontramos algo que todos debemos interiorizar profundamente. A veces, Dios dice no. Y aunque no comprendamos plenamente sus razones, nuestra respuesta debe emular la de Moisés: aceptar, confiar y seguir avanzando. Porque el carácter de un auténtico siervo no se mide cuando todo fluye según lo esperado, sino cuando debe continuar obedeciendo incluso después de una pérdida significativa. El monte Pisga se transforma entonces en un símbolo potente, no solo del límite establecido, sino también de la gracia divina, porque Dios no le debía absolutamente nada a Moisés, y sin embargo, le concedió una visión panorámica de la promesa. Le mostró que su trabajo no había sido en vano. Le permitió contemplar con sus ojos lo que sus manos no tocarían. ¿Cuántas veces Dios ha hecho algo similar contigo? Te ha mostrado frutos que tú sembraste, pero que no cosecharás directamente.
Moisés comprendió que su papel era preparar el camino para otros y lo asumió con dignidad, con amor, con una fe inquebrantable. Su vida, a pesar de ese tropiezo, continuó brillando como ejemplo extraordinario de obediencia, humildad y liderazgo auténtico, porque Dios no lo rechazó ni lo abandonó. Simplemente cumplió su palabra, y Moisés lo aceptó con un corazón sabio y maduro. Una de las señales más evidentes de la madurez espiritual de un líder es su capacidad para formar a otros que continuarán la misión cuando él ya no esté. Y Moisés, aun sabiendo que no entraría en la tierra prometida, no permitió que su decepción personal obstaculizara el futuro del pueblo. Por el contrario, dedicó sus últimos días a fortalecer a Josué, a transferirle autoridad, sabiduría y visión, porque comprendía que la obra divina no depende de una sola persona, sino de una cadena ininterrumpida de siervos obedientes que, generación tras generación, responden al llamado celestial. Josué no era un desconocido para Moisés. Lo había acompañado desde su juventud como asistente fiel, compañero en numerosas batallas, observador silencioso en momentos cruciales. Fue Josué quien esperó pacientemente a Moisés al pie del monte Sinaí mientras recibía las tablas de la ley. Fue él quien ingresó con los 12 espías a explorar la tierra prometida y regresó con un informe lleno de fe mientras otros se paralizaban por el temor. Moisés reconoció en él un espíritu diferente, un corazón dispuesto a creer cuando otros dudaban, un carácter firme pero humilde. Por eso, siguiendo la dirección divina, lo preparó meticulosamente como su sucesor. En Deuteronomio 31, Moisés convoca a Josué ante todo el pueblo y le dirige palabras poderosas. Esfuérzate y anímate, porque tú guiarás a este pueblo a la tierra prometida. Jehová mismo irá delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas palabras trascendían la simple bendición, constituían una transferencia formal de visión y autoridad. Moisés estaba pasando la antorcha, no con envidia ni rivalidad, sino con profunda alegría, sabiendo que el propósito divino continuaría aunque él no estuviera físicamente para presenciarlo. Aquí encontramos algo que todo creyente debe asimilar. Nuestra vida individual no representa el centro de la historia universal. Somos parte de un plan infinitamente mayor, eterno, divino, y parte de nuestra responsabilidad consiste en formar, enseñar y dejar un legado trascendente. Moisés no falleció con su visión estancada. Partió contemplando cómo otro, capacitado y respaldado por Dios, continuaría la obra que él había iniciado. Además de preparar a Josué, Moisés también dedicó tiempo a recordar al pueblo la ley divina, a escribir meticulosamente el libro del Deuteronomio, una recapitulación de todas las instrucciones, mandamientos y advertencias recibidas. Comprendía que las palabras podían perdurar aún cuando su voz se silenciara. Por eso escribió incansablemente, por eso enseñó con pasión, por eso entonó un cántico profético antes de partir, todo con un propósito claro, que el pueblo jamás olvidara sus raíces y su pacto. ¿Y tú, estás formando a alguien actualmente? ¿Estás sembrando en la próxima generación? Porque la verdadera grandeza no radica en cuánto logramos individualmente, sino en cuanto preparamos a otros para que alcancen horizontes aún más elevados que los nuestros. Moisés comprendía claramente que su tiempo terrenal concluía, pero que la misión divina trascendía el tiempo. Por eso invirtió sus últimas energías en fortalecer a Josué, en organizar meticulosamente el campamento, en establecer liderazgos sólidos, en asegurar que todo quedara perfectamente dispuesto. Y aquí descubrimos algo extraordinario. Aunque Moisés físicamente no cruzó el Jordán, su espíritu, su enseñanza, su liderazgo, sí lo hicieron. Cada paso que Josué dio posteriormente, cada victoria que el pueblo alcanzó en Canaán, representaba también el fruto del trabajo fiel de Moisés.
porque las promesas divinas no perecen con sus siervos temporales, trascienden, continúan, se expanden. El liderazgo de Moisés no fue perfecto, tuvo momentos de fragilidad humana, pero su legado resultó eterno. Siglos después, Jesús mismo haría referencias constantes a la ley mosaica. Los profetas lo mencionarían como referente. Los discípulos citarían sus escritos. Y en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se manifestó en toda su gloria, ¿quiénes aparecieron junto a él? Moisés y Elías. Aquel que no pudo entrar en Canaán, finalmente fue recibido en la gloria celestial. Porque aunque sus pies no pisaron la tierra prometida terrenal, su alma fue acogida plenamente por el Dios que lo llamó. Cuando Moisés golpeó la roca en Meribá, no solo desobedeció una instrucción divina específica, sin saberlo, alteró un símbolo profético de dimensiones eternas, porque aquella roca no era simplemente otra piedra más en el desierto, representaba a Cristo mismo. Así lo revela el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4, cuando afirma que los israelitas bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. El acto de Moisés, más allá de su contexto inmediato, poseía una dimensión espiritual mucho más profunda. Estaba anticipando, sin comprenderlo completamente, el misterio mismo de la redención. La primera vez que Moisés golpeó la roca fue en Horeb, cuando Dios específicamente le ordenó hacerlo. En esa ocasión, el golpe simbolizaba el sacrificio futuro. Cristo, la roca espiritual, sería herido por nuestros pecados, golpeado por la justicia divina, para que de él brotara agua viva, salvación para toda la humanidad. Esa imagen resultaba necesaria, poderosa, profundamente profética. Pero la segunda vez, en Meribá, Dios ordenó algo completamente distinto, no golpear, sino hablar. ¿Por qué? Porque Cristo no sería herido dos veces. Su sacrificio sería único, suficiente, eterno. Hablarle a la roca representaba acceder a esa gracia mediante la fe, mediante la palabra, no a través de obras repetitivas ni sufrimientos adicionales. Golpear la roca por segunda vez constituyó, sin que Moisés lo comprendiera plenamente, una ruptura del patrón divino. Fue actuar como si el sacrificio no fuera completamente suficiente, como si fuera necesario repetir el dolor para obtener nuevas bendiciones. Por eso el castigo trascendió la simple desobediencia operativa, alteró un símbolo mesiánico fundamental. Dios estaba preparando meticulosamente al pueblo para comprender que la redención definitiva no vendría por esfuerzo humano, sino por creer, por declarar, por recibir con fe lo que ya había sido provisto eternamente. Moisés, sin comprender todas las implicaciones proféticas, actuó desde su frustración humana momentánea. Pero Dios, que contempla simultáneamente principio y fin, que entreteje cada acontecimiento histórico con propósito eterno, no podía pasar por alto esta alteración simbólica, porque cada sombra, cada figura del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, y Cristo no podía ser herido dos veces. Esta revelación transforma completamente nuestra comprensión del episodio. No se trataba simplemente de obtener agua en el desierto. Se trataba de un pueblo aprendiendo a confiar en una roca espiritual que no necesita ser violentada repetidamente, sino reconocida con fe. Se trataba de un líder comprendiendo que la palabra pronunciada con fe posee poder cuando se alinea con la instrucción divina. Y se trataba de un Dios enseñando que la obediencia no constituye un ritual mecánico, sino una revelación continua y viva. ¿Cuántas veces hemos actuado como Moisés? Conocemos perfectamente lo que Dios nos ha indicado, pero bajo presión, dominados por emociones intensas, repetimos patrones del pasado en lugar de escuchar atentamente la dirección actual.
Creemos erróneamente que repetir fórmulas anteriores garantizará resultados, cuando lo que Dios busca es una relación dinámica, una fe que escuche activamente, que hable con autoridad, que declare con convicción. La roca de Meribá nos recuerda poderosamente que no podemos manipular los símbolos divinos para nuestro beneficio personal. Nos recuerda que existen momentos en que la obediencia debe adaptarse a nuevas instrucciones y que la fe madura no se fundamenta en experiencias pasadas, sino en comunión presente y continua. Dios mismo no cambia en su esencia, pero sus métodos sí evolucionan. Y la madurez espiritual consiste precisamente en discernir cuándo debemos hablar, cuándo actuar, cuándo esperar pacientemente. Este episodio también nos revela que incluso los errores más dolorosos pueden ser redimidos divinamente para enseñar verdades superiores. El error de Moisés se transformó en una enseñanza eterna sobre el Mesías venidero. Lo que parecía una simple caída personal, en realidad formaba parte de una revelación mucho más amplia. Así opera la gracia divina. No excusa el pecado, pero tampoco desaprovecha el dolor humano. Utiliza todo para enseñar, corregir y guiar a su pueblo hacia la verdad plena. Y aquí encontramos una verdad que penetra hasta lo más profundo del corazón. Cristo ya fue herido una vez, y ese sacrificio resulta eternamente suficiente. No necesitamos golpear repetidamente la roca con nuestros esfuerzos, con nuestra culpa, con nuestros supuestos méritos. Solo necesitamos hablarle con fe, declarar con confianza, clamar con certeza, porque de Él continúa brotando agua viva para el alma sedienta. Él es la roca espiritual que nos acompaña fielmente en el desierto de esta existencia. Él es completamente suficiente. Y cuando comprendemos esta verdad, todo cambia radicalmente. Uno de los aspectos más conmovedores en la historia de Moisés es que, a pesar de su error en Meribá, Dios no lo descartó definitivamente. Aunque no le permitió entrar en la tierra prometida, tampoco le retiró su llamado fundamental. Moisés continuó siendo profeta, líder, maestro y siervo fiel hasta el último instante de su vida. Esta verdad resulta extraordinariamente poderosa porque nos demuestra que el fracaso no determina nuestro destino final. Lo que realmente importa es cómo respondemos ante él. Moisés no se aisló, no se resignó amargamente ni se hundió en resentimiento. Continuó caminando con Dios, guiando al pueblo, enseñando la ley, documentando meticulosamente las instrucciones divinas. No buscó culpables externos, no se justificó, no protestó contra el juicio divino, aceptó con humildad genuina y siguió adelante. Esa es la característica distintiva de un corazón verdaderamente quebrantado. No se rinde, no se endurece, no se justifica interminablemente. Simplemente se somete y continúa sirviendo fielmente. Es precisamente en esta etapa final donde contemplamos la verdadera estatura espiritual de Moisés con mayor claridad. En lugar de luchar obstinadamente por sus derechos personales, se dedicó a garantizar que el pueblo no se desviara del camino correcto. Escribió meticulosamente el libro de Deuteronomio, repasando las leyes, recordando los milagros presenciados, advirtiendo sobre los peligros de la idolatría, renovando solemnemente el pacto. Sus palabras combinaban fuego y ternura simultáneamente. Eran el eco de un corazón que amaba profundamente al pueblo, incluso cuando ese mismo pueblo lo había provocado innumerables veces. Esto nos conduce a una pregunta fundamental. ¿Cómo respondes tú cuando fallas? ¿Te escondes avergonzado? ¿Te culpas destructivamente? ¿Te desconectas de tu llamado original? ¿O te levantas, te arrepientes genuinamente y continúas caminando con determinación? Porque el verdadero fracaso no consiste en caer ocasionalmente, reside en permanecer caído indefinidamente. Y Moisés nos demuestra que un corazón quebrantado sigue siendo extraordinariamente útil en las manos divinas.
La historia de Moisés nos recuerda poderosamente que Dios no busca perfección inmaculada, sino obediencia sincera. Busca hombres y mujeres que, aun habiendo fallado, estén dispuestos a volver a su presencia con humildad auténtica, porque Dios exalta consistentemente a los humildes. Y aunque su justicia permanece firme, su gracia fluye abundantemente. Si has llegado hasta este punto del mensaje, no ha sido por casualidad. Reflexiona sobre cuántas vidas podríamos alcanzar juntos. Cada suscripción, cada comentario representa una semilla que estás plantando. Suscríbete ahora y comparte en los comentarios una palabra que haya impactado tu corazón hasta este momento. Juntos podemos convertirnos en instrumentos de transformación auténtica. Moisés no llegó físicamente al Jordán, pero ascendió al monte y desde allí contempló el cumplimiento de la promesa. No con envidia amarga, sino con gozo genuino, no con tristeza paralizante, sino con honor, porque comprendía que Dios había cumplido fielmente su palabra, y eso resultaba completamente suficiente. Lo que más anhelaba no era simplemente un territorio físico, sino la aprobación divina, y la obtuvo plenamente. En Deuteronomio 34 leemos que Moisés falleció allí, en la cumbre del monte Pisga, frente a la tierra prometida. Y lo más impresionante, fue Dios mismo quien lo sepultó personalmente. Ningún ser humano supo jamás la ubicación exacta de su tumba, porque su despedida fue íntima, celestial, extraordinariamente honorable. Imagina ese momento trascendental, el Creador del universo inclinándose para sepultar a su siervo fiel. Ningún monumento humano podría igualar jamás ese gesto divino. Y antes de partir, la Escritura señala que Moisés conservaba intacta su visión y su vigor físico. No fue una muerte por desgaste natural, sino por cumplimiento perfecto de ciclo vital. Dios lo llamó, lo utilizó poderosamente, lo corrigió cuando fue necesario y finalmente lo recibió en su presencia. Moisés partió de pie, como había vivido siempre, sirviendo, enseñando, amando incondicionalmente. ¿Estás tú dispuesto a seguir sirviendo fielmente incluso cuando las circunstancias no fluyen según tus expectativas? ¿Estás dispuesto a levantarte después del fracaso, mirar a Dios directamente y decirle con sinceridad: aquí estoy, úsame plenamente, incluso con mis cicatrices y limitaciones? La muerte de Moisés marcó el fin de una era extraordinaria, pero no el fin del propósito divino eterno. Porque cuando Dios establece una promesa, su cumplimiento no depende exclusivamente de un individuo, sino de su fidelidad inquebrantable. Y aunque Moisés no cruzó personalmente el Jordán, Josué, su discípulo formado, lo haría victoriosamente. El liderazgo no concluyó con la sepultura del profeta. Fue transferido, ungido, multiplicado. Josué era mucho más que un simple guerrero. Representaba a un hombre cuidadosamente moldeado durante años bajo la influencia directa de Moisés. Había aprendido a esperar pacientemente, a escuchar atentamente, a obedecer completamente. Había estado presente en momentos cruciales, observando, absorbiendo, madurando espiritualmente. Cuando Moisés oraba intensamente, Josué escuchaba atentamente. Cuando Moisés ascendía al monte, Josué aguardaba fielmente al pie. Demostró fidelidad en responsabilidades aparentemente pequeñas, y por eso Dios lo eligió para misiones extraordinarias. Y cuando llegó el momento decisivo, Dios no dejó lugar a dudas. Habló directamente a Josué, exactamente como lo hacía con Moisés. Mi siervo Moisés ha fallecido. Ahora, levántate. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esta declaración constituyó un puente intergeneracional, un testimonio de que el propósito divino trasciende las transiciones humanas naturales. El pueblo también reconoció inmediatamente la autoridad legítima de Josué porque Moisés lo había validado públicamente. Había impuesto sus manos sobre él
y había declarado ante todos que Josué sería quien los guiaría hacia el futuro. Esta preparación no fue improvisada, fue intencional, sabia, dirigida por el Espíritu Divino. Así, cuando Moisés partió físicamente, el pueblo no quedó desamparado. Quedó en manos capaces de un líder formado por la experiencia directa y respaldado por la promesa divina. Y Josué no falló en su misión. Condujo victoriosamente al pueblo a través del Jordán, derribó las imponentes murallas de Jericó, distribuyó equitativamente la tierra entre las tribus y estableció una era de conquista efectiva. Pero cada victoria alcanzada llevaba la marca indeleble del legado mosaico, porque todo lo que Josué implementaba se fundamentaba en las instrucciones recibidas a través del siervo de Dios. La ley, las estrategias, la visión global, todo tenía una raíz profunda en las enseñanzas de Moisés. Esto nos enseña que la herencia verdaderamente poderosa no es material, sino espiritual. Moisés no legó un ejército formidable, ni un tesoro material, ni un reino terrenal. Legó principios eternos, palabra vivificante, obediencia modélica. Y eso resultó completamente suficiente para que Josué conquistara efectivamente. Porque un líder que hereda obediencia genuina hereda simultáneamente autoridad legítima. Y un pueblo que honra auténticamente su pasado puede avanzar con seguridad hacia su futuro prometedor. Este principio permanece plenamente vigente hoy. Quizás tú eres un Josué contemporáneo, llamado a continuar fielmente lo que otros iniciaron antes. Quizás tienes la responsabilidad de tomar decisiones trascendentales que afectarán generaciones futuras. Recuerda entonces que no caminas solitariamente. Así como Dios acompañó fielmente a Moisés y posteriormente a Josué, también permanece contigo si mantienes fidelidad a su palabra. O quizás tú eres un Moisés actual, atravesando una etapa donde reconoces que debes preparar meticulosamente a otros para continuar tu labor. No te aferres obsesivamente al control. No temas el relevo necesario, porque si has sembrado adecuadamente, Dios levantará a alguien capaz de continuar lo que iniciaste. El líder humano puede detenerse temporalmente, pero la promesa divina no caduca jamás. La visión trascendente continúa inexorablemente. Josué demostró valentía, porque Moisés lo instruyó con firmeza. El pueblo permaneció fiel porque Moisés lo formó con paciencia inquebrantable. Aunque Moisés no presenció personalmente la caída de las murallas, cada piedra derrumbada llevaba implícita la fuerza de su enseñanza. Aunque no cruzó físicamente el río, cada paso del pueblo seguía la dirección que él había trazado previamente. Aquí encontramos una verdad profundamente reconfortante. Cuando vives auténticamente para Dios, tu legado no perece contigo. Tus oraciones continúan resonando eternamente. Tus palabras siguen enseñando generaciones futuras. Tu obediencia sigue abriendo caminos insospechados, porque lo que nace genuinamente del Espíritu permanece eternamente. Cuando pensamos en Moisés, generalmente recordamos al hombre poderoso, al líder carismático, al profeta inspirado. Sin embargo, Moisés no nació con ese carácter extraordinario. No fue siempre el gigante espiritual que admiramos retrospectivamente. Su historia representa en realidad una jornada profunda de transformación interior, un proceso meticuloso de quebrantamiento, enseñanza progresiva y maduración gradual, donde Dios lo fue moldeando pacientemente hasta convertirlo en el hombre más manso sobre la faz de la tierra, como lo declara Números 12:3. Moisés nació en tiempos de brutal opresión. Fue criado privilegiadamente como príncipe en el palacio egipcio, instruido exhaustivamente en toda la sabiduría egipcia. Durante los primeros 40 años de su existencia, experimentó poder, prestigio y autoridad humana. Sin embargo, en un acto impulsivo, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo.
Aquel error crítico lo obligó a huir precipitadamente al desierto, abandonando su posición privilegiada. Ese fue el comienzo de su proceso de quebrantamiento necesario. En Madián, durante otros 40 años, Moisés experimentó una vida radicalmente distinta. De príncipe se transformó en pastor. De palacios suntuosos pasó a tiendas humildes, de honores humanos al anonimato completo. Pero fue precisamente allí, en la soledad del desierto, donde Dios comenzó a forjar meticulosamente su carácter. Allí aprendió a escuchar atentamente, a esperar pacientemente, a depender no de su capacidad personal, sino del tiempo perfecto de Dios. Porque a veces, para prepararnos para responsabilidades extraordinarias, Dios necesita primero vaciarnos completamente de lo superficial y transitorio. Cuando finalmente recibió su llamado divino en la zarza ardiente, Moisés ya no era aquel hombre excesivamente seguro de sí mismo que había crecido en el palacio egipcio. Era ahora un hombre profundamente quebrantado, genuinamente inseguro, que respondía a Dios con excusas sinceras. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? No sé expresarme adecuadamente, no me creerán. Y fue precisamente esa humildad auténtica, esa dependencia consciente, lo que provocó que Dios lo eligiera definitivamente. Porque Dios no busca necesariamente a los más capacitados según criterios humanos, sino a los más disponibles espiritualmente. No busca primordialmente fuerza humana, busca entrega completa. A lo largo de su trayectoria, Dios continuó moldeando sistemáticamente su carácter. Cada plaga devastadora en Egipto, cada milagro asombroso en el desierto, cada crisis con el pueblo rebelde constituyó una herramienta divina para formar su interior. Moisés fue aprendiendo gradualmente a confiar plenamente, a interceder fervientemente, a callar sabiamente cuando era criticado injustamente, a escuchar atentamente cuando todos gritaban desesperadamente. Se transformó en un líder auténtico no por imponer autoritariamente su voluntad, sino por cargar amorosamente el peso del pueblo. Incluso en sus momentos más críticos, como el episodio de Meribá, su reacción posterior demuestra cuánto había madurado interiormente. No justificó su error, no culpó al pueblo provocador, aceptó la corrección divina con madurez excepcional y continuó cumpliendo fielmente su misión. Ese es el reflejo de un carácter genuinamente formado en la presencia divina. No se quiebra ante el juicio merecido, sino que se fortalece a través de él. Y aquí encontramos una lección profundamente transformadora para todos nosotros. El carácter que Dios desea formar en nuestro interior no se desarrolla primordialmente en momentos de gloria visible, sino en desiertos aparentemente estériles, en pruebas dolorosas, en caídas humillantes, en silencios prolongados. Es precisamente allí donde aprendemos auténticamente a obedecer sin condiciones, a esperar sin desesperación, a confiar sin reservas. Es allí donde morimos gradualmente a nuestro ego para que Cristo viva plenamente en nosotros. Moisés fue manso, pero jamás débil. Fue humilde, pero nunca apático. Fue firme, pero nunca orgulloso. Su carácter reflejaba al buen pastor, dispuesto completamente a entregar su vida por el rebaño, y ese carácter extraordinario constituyó la base sólida sobre la cual Dios edificó una nación completa. Aunque Moisés falleció físicamente en la cima del monte Pisga, su vida no concluyó allí. Su historia extraordinaria, sus palabras inspiradas, su ejemplo inspirador continúan resonando poderosamente hasta nuestros días. Moisés no fue simplemente un líder temporal, fue un instrumento eterno en las manos divinas, un canal excepcional a través del cual el Señor reveló su ley perfecta, su carácter santo y su propósito redentor para toda la humanidad. Su vida constituye una antorcha resplandeciente que sigue iluminando el camino de quienes buscan sinceramente a Dios.
El impacto de Moisés trasciende ampliamente sus logros visibles inmediatos. No fundó una ciudad física, no dejó descendencia biológica documentada, no construyó templos monumentales y, sin embargo, representa uno de los personajes más referenciados y reverenciados en todas las escrituras sagradas. En el judaísmo, su nombre simboliza la ley divina. En el cristianismo, su figura apunta proféticamente hacia el Mesías venidero. En el Islam, es considerado uno de los profetas más significativos. Pero lo verdaderamente trascendental es que su legado no fue primordialmente humano, sino profundamente espiritual. Fue Moisés quien recibió directamente de Dios los 10 mandamientos, no mediante sueños nebulosos o visiones ambiguas, sino cara a cara en el monte Sinaí, envuelto en nubes majestuosas, truenos imponentes y fuego consumidor. Fue Moisés quien documentó el Pentateuco, los 5 primeros libros bíblicos que constituyen el fundamento no solo de la ley, sino de toda la narrativa redentora universal. A través de sus escritos inspirados, Dios reveló la creación majestuosa, la entrada trágica del pecado, la fe ejemplar de Abraham, la redención milagrosa de Egipto y la formación sistemática del pueblo escogido. Y lo más asombroso es que siglos después de su partida física, Moisés continuaba apareciendo en momentos cruciales de la historia salvífica. En el monte de la Transfiguración, documentado en Mateo 17, Jesús se revela gloriosamente ante Pedro, Santiago y Juan, y quienes aparecen majestuosamente a su lado. Moisés y Elías, Moisés representando la ley, Elías simbolizando los profetas, y Jesús cumpliendo perfectamente ambos aspectos. Allí, en ese monte glorioso, Moisés finalmente ingresa en la tierra prometida celestial, contemplando directamente el rostro del Redentor, a quien toda su vida había señalado proféticamente. La vida completa de Moisés constituyó una sombra anticipatoria del Evangelio. Nació bajo amenaza mortal, fue preservado milagrosamente por la providencia divina, abandonó voluntariamente el palacio para identificarse completamente con los oprimidos. Se transformó en libertador efectivo, intercedió fervientemente por su pueblo y entregó su vida entera al servicio de una promesa trascendente. Cada paso de su extraordinaria jornada apuntaba proféticamente hacia Jesús, el Salvador definitivo de la humanidad. Y esa es la verdadera grandeza de un siervo auténtico. Comprender plenamente que su existencia no gira alrededor de sí mismo, sino de reflejar fielmente a Dios. Moisés nunca buscó fama personal, no documentó sus hazañas individuales, no compuso canciones sobre sus logros personales. Todo lo que realizó lo hizo exclusivamente para glorificar al Señor, y precisamente por eso su impacto trasciende todas las barreras temporales. Actualmente, cada vez que estudiamos los mandamientos eternos, cada vez que analizamos el éxodo liberador, cada vez que alguien reflexiona sobre fe auténtica, obediencia sincera o liderazgo espiritual genuino, el nombre de Moisés inevitablemente resurge, porque su testimonio permanece grabado no solo en tablas perecederas de piedra, sino en corazones inmortales de millones que continúan inspirándose en su extraordinaria vida. Y tú, que construyes diariamente con tu propia vida, ¿qué legado estás forjando? ¿Tu historia personal apuntará claramente hacia Cristo como lo hizo la de Moisés? Porque el éxito auténtico no radica primordialmente en lo que alcanzamos temporalmente, sino en a quien glorificamos eternamente mientras caminamos por esta vida transitoria. Moisés nos demuestra convincentemente que vale la pena vivir enteramente para Dios, aunque no contemplemos inmediatamente todos los frutos esperados. Vale la pena obedecer fielmente, incluso cuando otros cosecharán posteriormente lo que sembramos sacrificialmente. Porque Dios finalmente recompensa con gloria eterna a quienes le sirven genuinamente con todo su corazón.
La historia extraordinaria de Moisés representa mucho más que una simple biografía antigua. Constituye un espejo revelador para nuestras propias vidas contemporáneas. Es un llamado constante a vivir con propósito trascendente, a caminar con reverencia sincera, a obedecer fielmente incluso cuando no comprendemos plenamente todas las implicaciones. Moisés no fue humanamente perfecto, pero fue espiritualmente fiel. No vivió exento de errores, pero mantuvo constancia inquebrantable. Eso es precisamente lo que Dios honra eternamente. Corazones que, aun tropezando ocasionalmente, se levantan persistentemente y continúan siguiendo la voz de su Creador. El pecado específico que le impidió físicamente entrar en la tierra prometida no anuló su legado trascendente. Por el contrario, lo selló con una enseñanza eterna. A través de su error, aprendemos que la obediencia no representa una opción opcional cuando caminamos con Dios, que la santidad no constituye una carga pesada, sino una manifestación natural del amor divino, que cada instrucción celestial tiene un propósito profundo, incluso cuando parece superficialmente mínima o meramente simbólica. Moisés nos enseñó convincentemente que la relación auténtica con Dios se construye primordialmente en lo secreto, en la intimidad del monte solitario, en la tienda sagrada de reunión, en los momentos de intercesión profunda. Nos demostró que la autoridad espiritual genuina no se impone artificialmente, se gana naturalmente mediante servicio desinteresado, entrega completa y mansedumbre auténtica. Nos mostró que liderar efectivamente no significa dominar autoritariamente, sino amar incondicionalmente hasta el extremo, que formar verdaderamente un pueblo implica estar dispuesto a cargarlo pacientemente, incluso cuando ese pueblo frecuentemente no lo merece. Y sobre todo, Moisés nos enseñó convincentemente que lo verdaderamente importante no es llegar físicamente a una tierra prometida material, sino vivir permanentemente en la presencia del Dios fiel que promete, porque su mayor tesoro no fue Canaán geográfica, fue contemplar directamente el rostro glorioso de Jehová. Y aunque físicamente no cruzó el río Jordán terrenal, cruzó triunfalmente al otro lado del velo espiritual, a la gloria eterna, donde ya no existen desiertos estériles, ni murmuraciones rebeldes, ni rocas que golpear impulsivamente, solo plenitud absoluta en la presencia inmediata del Altísimo. Actualmente tú y yo tenemos la extraordinaria oportunidad de aprender profundamente de esta historia transformadora, de examinar honestamente nuestras actitudes internas, nuestras palabras pronunciadas, nuestras decisiones tomadas. Estamos obedeciendo completamente, estamos representando fielmente a Dios, estamos formando efectivamente a otros para que continúen la misión divina más allá de nuestros logros personales. La vida extraordinaria de Moisés continúa comunicando poderosamente. Su voz inspirada resuena en cada página sagrada. Su ejemplo inspirador nos desafía a vivir con integridad absoluta, a caminar con humildad auténtica, a obedecer con temor reverente. Y si hemos fallado, si hemos golpeado impulsivamente la roca cuando debimos hablarle obedientemente, aún existe gracia abundante, aún hay restauración completa, aún tenemos oportunidad de servir fielmente, de enseñar eficazmente, de dejar una huella indeleble que glorifique eternamente al Dios inmutable. Olvida por un momento las grandes metrópolis. No pienses en imperios junto a mares inmensos o ríos poderosos. Hoy quiero contarte la historia de una ciudad que desafía toda lógica. En el corazón seco y rocoso de las colinas de Judea, sin riquezas, sin puertos, sin poder, ¿cómo pudo este lugar tan pequeño convertirse en el centro espiritual de la mitad del planeta? Esto no es solo historia. Es la Odisea de Jerusalén, una ciudad que fue destruida 2 veces, cercada 23 veces, atacada 52 veces y conquistada y reconquistada 44 veces. Y sin embargo,
sigue viva. Hoy, milenios después, Jerusalén sigue latiendo como el corazón espiritual de 3.000 millones de personas. Esta es su historia. Una historia de fe, resistencia y agua. Imagina esto. Hace 5.000 años eres un pastor errante. El sol del desierto quema tu piel. Tu rebaño tiene sed y tú también. De repente, entre las colinas secas, ves lo imposible. Un chorro de agua clara brotando de la piedra. Ese manantial se llama Gihón y es el secreto mejor guardado de Jerusalén. Sin él no habría ciudad santa, ni templo, ni historia, porque todo empezó con el agua, con la vida líquida. Los primeros en llegar no eran reyes ni profetas, eran familias humildes que entendieron algo simple. Quien controla el agua, controla la vida. Con manos vacías, excavaron túneles en la roca. Sin herramientas modernas, construyeron un sistema secreto para proteger su fuente. Así, incluso bajo asedio, podían seguir bebiendo y viviendo. Hacia el año 2000 a.C., si la huella de Jerusalén ya se inscribía en los papiros egipcios, referida como Rusalimum o Urusalim. Los escribas del faraón la mencionaban en las célebres cartas de Amarna, unas tablillas de arcilla que bien podrían ser consideradas los mensajes diplomáticos de la antigüedad. En estas misivas, Abdi-Heba, el rey de Jerusalén, suplicaba con desesperación al faraón, pidiendo refuerzos contra sus múltiples adversarios. «Mi señor, el rey, carezco de soldados y de arqueros», se lamentaba. Ya desde entonces, Jerusalén era una joya codiciada y permanentemente amenazada. La ciudad cananea era modesta, quizás no más grande que 10 hectáreas, pero su ubicación estratégica era inigualable. Controlaba las rutas comerciales vitales que unían el esplendor de Egipto con la riqueza de Mesopotamia, tendiendo puentes entre la vastedad del desierto y la fertilidad del mar. Los mercaderes que cruzaban sus puertas traían consigo el aroma de especias de Arabia, la nobleza de los cedros del Líbano y los ecos de tierras lejanas. En el bullicioso mercado de Jerusalén se alzaba una cacofonía de lenguas: egipcio, acadio, hurrita y los dialectos locales cananeos, un verdadero crisol de culturas. Pero lo más fascinante de esta Jerusalén primitiva era su panteón religioso. Los jebuseos honraban a deidades como el Elión, el dios altísimo, y Shalem, el dios del atardecer, de quien, muy probablemente, la ciudad tomó su nombre. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado delicadas figurillas de fertilidad, incensarios y vestigios de antiguos sacrificios. Era una fe intrínsecamente ligada a los ciclos de la naturaleza, a la lluvia, tan crucial para la supervivencia. Estos rituales ancestrales, quizás oficiados en el mismo terreno donde más tarde se elevaría el majestuoso templo, prepararon el humus espiritual para los eventos trascendentales que estaban por desencadenarse. Corría el año 1000 a.C., aproximadamente. Un joven guerrero, David, cuya fama ya resonaba por haber doblegado al coloso Goliat, contemplaba las imponentes fortificaciones de Jerusalén. Sus consejeros le susurraban al oído que la empresa era inexpugnable. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad. Se mofaban los jebuseos desde lo alto de las murallas, sintiéndose seguros. Pero David guardaba un as bajo la manga. Sus espías habían desvelado el secreto mejor guardado, el túnel de agua, el mismo conducto que los jebuseos utilizaban para acceder al manantial de Gihón. En una operación digna de las fuerzas especiales más audaces, Joab y sus hombres se deslizaron por el estrecho y sombrío pasadizo, emergiendo dentro de la ciudad en un golpe sorpresivo que nadie previó. Jerusalén cayó sin necesidad de un asedio prolongado y David la proclamó su nueva capital. ¿Por qué Jerusalén?
porque David era un estratega político de una brillantez inusitada. Necesitaba una capital neutral, desprovista de lazos con cualquiera de las 12 tribus de Israel, para erradicar celos y rivalidades fratricidas. Jerusalén era la elección perfecta. Una ciudad cananea sin afiliación tribal, situada precisamente en la linde que separaba el reino del norte del sur. Pero David trascendió lo político. Trajo el Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada del judaísmo, hasta Jerusalén. La escena debió ser de una magnificencia sobrecogedora. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. David danzando exultante ante el arca mientras era trasladada en procesión, los sacerdotes haciendo sonar sus trompetas, el pueblo entonando salmos de júbilo. En aquel instante, Jerusalén dejó de ser meramente una capital política para transfigurarse en el corazón espiritual de Israel, su latido más íntimo. Salomón, hijo de David, elevó esta transformación a un nivel superior. Con la ayuda inestimable de Hiram de Tiro y miles de obreros, erigió el primer templo. Las crónicas relatan que su construcción demandó 7 años de esfuerzo incesante. Imagina el escenario: cedros del Líbano, transportados por mar y luego arrastrados montaña arriba. Enormes bloques de piedra tallados con una precisión asombrosa. Artesanos fenicios colaborando codo con los israelitas. El templo no era solo una edificación, era una declaración teológica monumental, plasmada en piedra. El Santo de los Santos, donde se custodiaba el arca, era un cubo inmaculado, recubierto de oro, que simbolizaba la perfección divina. Solo el sumo sacerdote podía cruzar su umbral, y únicamente una vez al año, en Yom Kippur. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén floreció y padeció al ritmo implacable de los vaivenes de la historia. Profetas como Isaías, con sus vaticinios sobre el siervo sufriente, o Jeremías advirtiendo sobre la inminente destrucción, deambularon por sus calles. El templo se erigió en el epicentro de peregrinación. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, miles de judíos ascendían a Jerusalén entonando los salmos de ascenso. Las calles se impregnaban del aroma del incienso, del eco de los cánticos, del balido de los corderos destinados al sacrificio. Pero en el año 586 a.C., las sombrías profecías de Jeremías se materializaron con brutalidad. Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén durante 2 años. La hambruna alcanzó tal magnitud que las madres se vieron abocadas a actos desesperados para sobrevivir. Cuando las murallas cedieron finalmente, los babilonios no conocieron la piedad. El templo fue saqueado y consumido por las llamas, sus tesoros arrastrados a Babilonia. Los nobles fueron ejecutados ante el rey Sedequías, a quien luego le arrancaron los ojos para que esa escena de horror fuese lo último que presenciara. La mayor parte de la población fue conducida al exilio. Jerusalén quedó reducida a escombros, y parecía que la crónica de la ciudad santa había llegado a su punto final, borrada de la faz de la tierra. Pero, como descubriremos, este era apenas el inicio de una historia aún más profunda.
En el año 539 a.C., un acontecimiento extraordinario se desencadenó en Babilonia. Ciro el Grande, monarca de Persia, conquistó el imperio babilónico sin disparar una sola flecha, y una de sus primeras edictos fue permitir que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. El cilindro de Ciro, hoy exhibido en el Museo Británico, es considerado por algunos como la primera proclamación de derechos humanos de la historia escrita. Imagina la conmoción. Ancianos que habían llorado a orillas de los ríos de Babilonia, ahora derramaban lágrimas de júbilo. Jóvenes que nunca habían pisado Jerusalén escuchaban, fascinados, las evocadoras historias de sus abuelos sobre el Templo Dorado. Caravanas de familias emprendieron el largo peregrinaje de regreso, entonando salmos de liberación y gratitud. Pero el retorno trajo consigo un sabor agridulce. Cuando los exiliados llegaron a Jerusalén, se toparon con un panorama desolador: ruinas. La ciudad que David y Salomón habían embellecido estaba irreconocible. Los primeros en regresar, bajo el liderazgo de Zorobabel, comenzaron la ardua tarea de reconstrucción del templo, pero carecían de los fastuosos recursos de Salomón. Cuando los ancianos que aún recordaban el primer templo vieron los modestos cimientos del nuevo, sollozaron amargamente. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías los alentaron con palabras inspiradoras. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. Ignoraban cuán proféticas resultarían esas palabras. La verdadera reconstrucción llegó de la mano de Nehemías, el copero del rey persa. Al conocer el deplorable estado de Jerusalén, no pudo contener las lágrimas. Arriesgando su propia vida, solicitó al rey permiso para reconstruir las murallas. Organizó la labor con la maestría de un director de orquesta. Cada familia se responsabilizó de una sección, trabajando día y noche con una mano en la herramienta y la otra en la espada para repeler a los adversarios. En tan solo 52 días, las murallas estaban completas. Jerusalén volvía a ser una ciudad fortificada, desafiante y resiliente. Los siglos siguientes trajeron consigo cambios drásticos. Alejandro Magno conquistó el imperio persa y con él irrumpió la cultura griega. Jerusalén se halló en el epicentro de un choque de civilizaciones. Algunos judíos abrazaron el helenismo, gimnasios donde los jóvenes se ejercitaban desnudos, escandalizando a los tradicionalistas, teatros que presentaban dramas griegos, una filosofía que cuestionaba las viejas creencias. Otros, en cambio, resistieron con ferocidad. Esta tensión eclosionó cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar y dedicándolo a Zeus. La rebelión de los macabeos que siguió es una historia de David contra Goliat, magnificada por la fe. Judas Macabeo y sus hermanos, al frente de un diminuto ejército de guerrilleros, se enfrentaron a las profesionales legiones seleucidas. Utilizando tácticas de guerrilla, su profundo conocimiento del terreno y una fe inquebrantable, lograron lo imposible: liberaron Jerusalén y purificaron el templo. La leyenda narra que solo encontraron aceite puro suficiente para un día, pero, milagrosamente, ardió durante 8. Así nació Hanukkah, la fiesta de las luces, celebrada hasta el día de hoy. Jerusalén era de nuevo libre, al menos por un tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, gobernaron como reyes sacerdotes, expandiendo el reino y embelleciendo la ciudad. Pero las disputas internas por el poder abrieron la puerta a un nuevo y formidable conquistador.
Roma. En el año 63 c. Pompeyo el Grande entró en Jerusalén y cometió el sacrilegio supremo. Entró en el Santo de los Santos. Para su asombro, lo encontró vacío. No había estatua ni tesoro, solo un espacio sagrado, desoladoramente vacío, que simbolizaba al Dios invisible de los judíos. Roma había llegado, y con ella vendrían tanto la cúspide de la gloria como la profundidad de la tragedia para Jerusalén. En el año 37 a.C., un hombre ascendió al trono de Judea, destinado a transformar Jerusalén para siempre: Herodes el Grande. Hijo de un idumeo convertido al judaísmo y de una princesa árabe nabatea, Herodes era visto por muchos judíos como un usurpador extranjero. Su paranoia lindaba con la locura. Asesinó a su esposa predilecta, a 3 de sus hijos y a incontables rivales, tanto reales como imaginarios, pero también fue el arquitecto más ambicioso y grandioso que Jerusalén jamás conoció. Su obra maestra fue la reconstrucción del segundo templo. No se contentó con una mera renovación, lo transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. Duplicó el tamaño del monte del templo, creando una vasta explanada sostenida por muros de contención colosales. Las piedras más grandes superaban las 500 toneladas. Aún hoy, los ingenieros se preguntan cómo las movieron sin maquinaria moderna. El templo de Herodes era deslumbrante. Sus muros estaban recubiertos de mármol blanco que resplandecía como nieve bajo el sol. El techo estaba coronado por pináculos de oro, diseñados para evitar que las aves se posaran y profanaran el edificio sagrado. Los peregrinos que arribaban desde Alejandría, Roma o Babilonia quedaban sin aliento ante su magnificencia imponente. Pero fue en este grandioso escenario donde un joven carpintero de Nazaret, de nombre Jesús, haría historia. Imagina la escena. Durante la Pascua del año 30, más de 1 millón de peregrinos atestaban Jerusalén. El aire se saturaba con el humo de los sacrificios, los gritos de los vendedores, el tintineo de las monedas de los cambistas. Y en medio de este torbellino, Jesús volcó las mesas, exclamando con vehemencia: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los últimos días de Jesús en Jerusalén están grabados a fuego en la memoria colectiva de la humanidad. La última cena, probablemente en una casa del barrio alto de la ciudad. La agonía en Getsemaní, un olivar al pie del monte de los olivos. El juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia, el Vía Crucis por las estrechas calles hasta el Gólgota, su crucifixión fuera de las murallas, donde los romanos ejecutaban a los criminales como una sombría advertencia, y según los cristianos, su resurrección 3 días después. En pocas décadas, estos eventos transformarían no solo Jerusalén, sino el mundo entero, para siempre. 40 años después de la crucifixión, Jerusalén ardía en llamas. La gran revuelta judía contra Roma había estallado en el año 66 a.C. Y en el 70, las legiones de Tito rodeaban la ciudad con una tenaza de acero. El historiador Josefo, testigo ocular, nos legó descripciones espeluznantes del asedio. La hambruna era tan extrema que las madres se vieron abocadas a actos inimaginables para sobrevivir. Los rebeldes judíos, divididos en facciones, se aniquilaban entre sí, mientras los romanos construían una muralla de circunvalación para impedir cualquier escape. Cuando las defensas cedieron, la matanza fue apocalíptica. El templo ardió. El oro de sus decoraciones se fundió entre las piedras calientes. Josefo relata que la sangre fluía como ríos por las inclinadas calles de la ciudad. Más de 1 millón de judíos perecieron o fueron esclavizados. Jerusalén fue arrasada sin piedad. Los romanos pasaron el arado sobre sus ruinas, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. Parecía el fin absoluto, pero Jerusalén no podía morir, su espíritu era demasiado tenaz. En el año 130 d.C.,
El emperador Adriano decidió erigir una ciudad romana sobre los escombros, Aelia Capitolina. Prohibió la entrada a los judíos, excepto un día al año para lamentar la destrucción del templo. Donde antaño estuvo el Santo de los Santos, construyó un templo dedicado a Júpiter. Este acto provocó la última gran rebelión judía, liderada por Bar Kokhba, aclamado como Mesías por muchos. Durante 3 años, los judíos controlaron Jerusalén y acuñaron monedas con la imagen del templo restaurado. Pero Roma respondió con una furia genocida. 500.000 de judíos perdieron la vida. Judea fue rebautizada como Palestina, en honor a los antiguos adversarios de Israel, los filisteos. Parecía el fin definitivo de la Jerusalén judía, un capítulo cerrado. Sin embargo, una nueva fe emergía con fuerza de las cenizas. Los cristianos, inicialmente una rama del judaísmo, comenzaron a contemplar Jerusalén con otros ojos. Para ellos, la aniquilación del templo corroboraba las profecías de Jesús. En el año 313 d.C., Constantino legalizó el cristianismo y su madre, Helena, emprendió un viaje a Jerusalén en busca de los lugares santos. Milagrosamente, o quizás con una oportuna providencia, descubrió la verdadera cruz, el Gólgota y la tumba de Cristo. Constantino ordenó la construcción de la majestuosa iglesia del Santo Sepulcro, inaugurando así una era completamente nueva para la ciudad. Jerusalén renació como una vibrante ciudad cristiana. Monjes y peregrinos confluían desde todos los rincones del imperio. Cientos de iglesias, monasterios y hospicios fueron erigidos. El desierto de Judea se pobló de ermitaños que buscaban emular la vida de Cristo en soledad y penitencia. Jerusalén se transformó en una ciudad de plegarias ininterrumpidas y procesiones solemnes, donde cada piedra parecía narrar una historia sagrada. En el año 637 d.C., mas el ejército musulmán del califato Rashidún acampaba a las afueras de Jerusalén. La ciudad, defendida por los bizantinos, aguardaba lo peor. Los habitantes recordaban las brutales conquistas persas de apenas 2 décadas antes, cuando miles fueron masacrados y las iglesias quemadas sin piedad. Pero algo extraordinario estaba a punto de acontecer, un giro inesperado en la historia. El patriarca cristiano Sofronio envió mensajeros. Se rendirían, pero solo al califa en persona. Omar ibn al-Jattab, el segundo califa del Islam y compañero del profeta Mahoma, viajó desde Medina. La escena de su entrada quedaría grabada para siempre en la memoria histórica. El líder del imperio más poderoso del momento llegó ataviado con ropas simples, montado en un camello que alternaba con su único sirviente, uno montando, el otro caminando, en un gesto de humildad suprema. Cuando llegó la hora de la oración musulmana, Sofronio lo invitó a orar en la iglesia del Santo Sepulcro. Omar declinó gentilmente con una sabiduría profunda. Si oro aquí, los musulmanes del futuro querrán convertirla en mezquita. En su lugar, oró afuera, y hasta hoy una pequeña mezquita marca ese lugar sagrado. El pacto de Omar estableció un precedente revolucionario. Cristianos y judíos, como gente del libro, podían conservar su fe, propiedades y lugares de culto a cambio del pago de un impuesto. Tras 5 siglos de prohibición bizantina, los judíos pudieron regresar a Jerusalén, respirando aliviados. El propio Omar limpió el monte del templo, que los bizantinos habían abandonado y usado como un basurero. Cuando encontró la roca sagrada, donde según la tradición Abraham casi sacrificó a Isaac, lloró y oró en profundo recogimiento. Para los musulmanes, este era el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo en su viaje nocturno, convirtiéndolo en el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. En el año 691 d.C., el califa Omeya Abd al-Malik completó una de las edificaciones más hermosas jamás construidas, la cúpula de la roca.
No era una mezquita, sino un santuario octogonal coronado por una cúpula dorada que parecía flotar ingrávida sobre la ciudad. Sus paredes estaban adornadas con mosaicos bizantinos, irónicamente creados por artesanos cristianos, y versículos del Corán en elegante caligrafía árabe. El mensaje teológico era claro y resonaba a través de los siglos. El Islam había llegado para quedarse, y Jerusalén era ahora una ciudad musulmana. Junto a la cúpula se construyó la mezquita de Al-Aqsa, la más lejana, mencionada en el Corán. Jerusalén, conocida en árabe como Al-Quds, la Santa, se transformó en un centro de peregrinación islámica de primera magnitud. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén floreció bajo el dominio musulmán. Los califatos Omeya, Abbasí y Fatimí la gobernaron sucesivamente, cada uno dejando su huella. La ciudad se llenó de madrasas, escuelas religiosas, hospitales y caravasares para los peregrinos. Judíos, cristianos y musulmanes convivían en una armonía relativa, aunque no exenta de tensiones puntuales. Los judíos desarrollaron la Masora, el sistema de vocalización del texto hebreo que aún hoy usamos. Los cristianos mantenían sus iglesias y recibían peregrinos de Europa. Los musulmanes estudiaban en las madrasas junto a la mezquita de Al-Aqsa, fomentando el saber. Era una verdadera edad de oro de la convivencia cultural y religiosa. Pero en 1099 los cruzados europeos asomaron en el horizonte y este delicado equilibrio estaba a punto de hacerse pedazos en un baño de sangre. La toma de Jerusalén por los cruzados fue una de las masacres más brutales de la historia medieval. Los soldados cristianos, después de un asedio de 5 semanas que los llevó al límite, irrumpieron en la ciudad el 15 de julio de 1099. Lo que siguió fue una orgía de violencia que contradecía cada precepto de la religión que decían defender. Musulmanes y judíos fueron aniquilados sin distinción, sin piedad. Los judíos buscaron refugio en sus sinagogas, que fueron incendiadas con ellos dentro, una tragedia espantosa. Los musulmanes que procuraron cobijo en la mezquita de Al-Aqsa fueron masacrados hasta que, según los cronistas, la sangre alcanzaba los tobillos en las calles. En solo 2 días, casi toda la población de Jerusalén fue exterminada. Los cruzados, cubiertos de sangre y triunfo, se dirigieron a la iglesia del Santo Sepulcro para dar gracias a Dios por su victoria, un acto que hoy nos resulta incomprensible. Establecieron el reino latino de Jerusalén, transformando la cúpula de la roca en iglesia y Al-Aqsa en palacio real. Los caballeros templarios, la orden militar religiosa, fijaron su cuartel general en el Monte del Templo, de donde tomaron su nombre. Pero el dominio cruzado no perduraría para siempre. En 1187, un joven comandante kurdo llamado Salah ad-Din, o Saladino, unificó a los musulmanes y marchó sobre Jerusalén con una determinación inquebrantable. A diferencia de los cruzados 88 años antes, Saladino demostró una asombrosa clemencia. Permitió que los cristianos se marcharan previo pago de un rescate, y aquellos que no podían pagar a menudo fueron liberados por su generosidad personal. Cuando sus generales le sugirieron destruir la iglesia del Santo Sepulcro en venganza por las mezquitas profanadas, Saladino se negó con firmeza. Los cristianos vendrán en peregrinación, incluso si es solo un agujero en la tierra, sentenció, mostrando una visión de futuro. Invitó a los judíos a regresar, poniendo fin a casi un siglo de prohibición cruzada. Familias musulmanas fueron designadas como guardianas de los lugares santos cristianos, una tradición que perdura hasta el día de hoy. Bajo los mamelucos, 1260-1517, Jerusalén se convirtió en un centro de estudios islámicos de renombre. Construyeron hermosas madrasas, fuentes y hospedajes que aún embellecen la ciudad vieja. Aunque ya no era capital de ningún reino, Jerusalén mantuvo su estatus sagrado inalterable, atrayendo peregrinos de las 3 religiones, un testimonio de su poder intrínseco.
En diciembre de 1516, el sultán otomano Selim I entró en Jerusalén sin disparar un solo tiro. Los mamelucos, debilitados por luchas internas, se rindieron pacíficamente. Cuenta la leyenda que Selim tuvo un sueño donde el profeta Mahoma le ordenaba proteger Jerusalén. Sea cierto o no, los otomanos tratarían a la ciudad con un respeto singular durante los siguientes 400 años. Pero fue su hijo, Solimán el Magnífico, quien dejaría la huella más imborrable en Jerusalén. Entre 1537 y 1541 ordenó la construcción de las murallas que aún hoy definen la ciudad vieja. Si alguna vez has visitado Jerusalén, has caminado junto a las murallas de Solimán, has cruzado sus puertas, has admirado sus torres. Son tan icónicas, tan intrínsecamente ligadas a la imagen de la ciudad, que es imposible concebir Jerusalén sin ellas. Su construcción fue una proeza de ingeniería y logística asombrosas. Los arquitectos otomanos estudiaron las antiguas fortificaciones romanas y cruzadas, incorporando sus elementos más destacados y eficientes. Las murallas se extienden por 4 kilómetros, promedian 12 metros de altura e incluyen 34 torres y 7 puertas. Una de ellas, la Puerta Dorada, permanece sellada. Cada puerta encierra su propia historia, su propio carácter. La Puerta de Damasco, con su entrada en ángulo para dificultar los asaltos. La Puerta de Jaffa, por donde ingresaban los peregrinos desde el puerto. La Puerta de los Leones, adornada con panteras, que el pueblo confundió con leones, dando origen a su nombre popular. Solimán también renovó la cúpula de la roca, recubriéndola con los hermosos azulejos azules que la caracterizan hoy, haciéndola brillar aún más. Mejoró el suministro de agua, construyendo fuentes públicas, sabils, por toda la ciudad. Un gesto de gran utilidad para sus habitantes y visitantes. Una inscripción en la Puerta de Jaffa aún proclama con orgullo y devoción: en el nombre de Alá, el Misericordioso, ordenó la construcción de estas murallas el sultán Solimán, hijo de Selim, que Alá glorifique su victoria. Bajo los otomanos, Jerusalén se organizó según el sistema de milets, comunidades religiosas autónomas. Cada comunidad, musulmana sunita, cristiana ortodoxa, armenia, católica, judía, poseía su propio líder, sus propias leyes para asuntos personales, sus propios barrios y tradiciones. Este sistema, aunque fomentaba la segregación, también resguardaba la diversidad cultural y religiosa, permitiendo que cada grupo mantuviera su identidad. El barrio judío se expandió con la llegada de refugiados sefardíes, expulsados de España, que encontraron un nuevo hogar. El barrio cristiano se llenó de monasterios de diversas denominaciones, cada una con su propia historia. El barrio armenio mantuvo su carácter único, preservando antiguos manuscritos del primer reino cristiano. El barrio musulmán, el más extenso, rodeaba el Haram al-Sharif, noble santuario, con sus madrasas y zahuiyas, hospedajes sufíes, un centro de vida espiritual y social. La vida cotidiana en la Jerusalén otomana discurría con un ritmo pausado, casi medieval, una coreografía ancestral. Los mercados, suk, se organizaban por gremios, una sinfonía de oficios, aquí los orfebres, allá los especieros, más allá los zapateros. El llamado del almuédano, 5 veces al día, marcaba el tiempo con su eco melódico, compitiendo con las campanas de las iglesias y los sonidos solemnes de los cuernos de carnero, shofar, de las sinagogas. Los peregrinos eran la principal fuente de ingresos de la ciudad. Cristianos en Pascua, judíos en las fiestas de peregrinación, musulmanes en ruta a la Meca, todos dejando su huella. Los guías locales, políglotas, conducían a cada grupo a sus lugares santos, a menudo hilando historias coloridas, a veces inventadas, para asegurar propinas extra. Un viajero del siglo XVII describió Jerusalén como una ciudad que vive del cielo, aludiendo tanto a su profunda espiritualidad como a su dependencia de las donaciones religiosas que la sostenían.
Pero el ya avanzado siglo XIX trajo consigo vientos de cambio que soplaban desde Europa. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad otomana, comenzaron a establecer su presencia en Jerusalén. Consulados, hospitales, escuelas y hospicios surgieron fuera de las murallas, extendiendo la ciudad más allá de sus límites medievales. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore construyó el primer barrio judío extramuros, Mishkenot Sha'ananim, con su icónico molino de viento que aún se alza hoy. Los rusos levantaron un enorme complejo para peregrinos. Los alemanes fundaron colonias templarias. Franceses, italianos y austríacos competían en la edificación de instituciones, marcando su influencia. En 1892, el ferrocarril llegó a Jerusalén desde Jaffa, conectando la ciudad antigua con el mundo moderno, un símbolo de la modernidad. La fotografía, recién inventada, capturó una Jerusalén en plena transición. Camellos compartiendo las calles con los primeros automóviles, telégrafos junto a escribas tradicionales, un contraste fascinante. El cambio más dramático fue demográfico. A principios del siglo XIX, Jerusalén apenas contaba con 9.000 habitantes. Para 1917, la población había escalado a 65.000 y por primera vez en siglos los judíos eran mayoría. El sionismo, el movimiento nacional judío, había elegido Jerusalén como su símbolo supremo. El año que viene en Jerusalén dejó de ser solo una plegaria para convertirse en un programa político, una meta tangible. Los árabes palestinos, alarmados por estos cambios, también comenzaron a organizarse. Las tensiones entre las comunidades, manejables bajo el sistema otomano tradicional, empezaron a agudizarse de forma alarmante. El escenario estaba listo para el drama convulso del siglo XX. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén a pie en una calculada señal de respeto. El dominio otomano había concluido. Después de 4 siglos, una nueva era comenzaba, una era que traería tanto la materialización de sueños milenarios como tragedias inimaginables. El 11 de diciembre de 1917, una escena extraordinaria se desarrolló a las afueras de Jerusalén. El general Edmund Allenby, comandante de las fuerzas británicas, desmontó de su caballo y decidió ingresar a pie a la Ciudad Santa. Sus asesores le habían recordado que el Kaiser Guillermo II había entrado montado en un caballo blanco en 1898, en una ostentosa demostración de poder imperial. Pero Allenby, consciente del peso de la historia, declaró con solemnidad: «Solo un hombre tiene el derecho de entrar montado en Jerusalén», refiriéndose a Jesús. Este gesto de humildad, sin embargo, ocultaba una amarga ironía. Los británicos estaban a punto de asumir el control de la ciudad más disputada del mundo, armados con promesas contradictorias que sembrarían las semillas de un conflicto que duraría un siglo entero. La Primera Guerra Mundial había transformado el Medio Oriente en un tablero de ajedrez donde las potencias jugaban con el destino de pueblos enteros, sin pensar en las consecuencias. Los británicos habían hecho 3 promesas incompatibles, un nudo gordiano imposible de desatar. A los árabes, a través de la correspondencia Hussein McMahon, les prometieron independencia a cambio de rebelarse contra los otomanos. A los franceses, mediante el acuerdo Sykes-Picot, pactaron dividirse la región en secreto. Y a los judíos, con la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, les prometieron el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Cuando Lord Balfour visitó Jerusalén en 1925, los árabes lo recibieron con protestas masivas, un grito de indignación. Un anciano palestino le espetó con dolor: «Usted prometió un hogar que no era suyo a un pueblo mientras nosotros vivíamos aquí». La respuesta de Balfour fue reveladora y fría.
En Palestina no proponemos consultar los deseos de los habitantes actuales del país. El sionismo, sea correcto o incorrecto, bueno o malo, está enraizado en tradiciones antiguas, en necesidades presentes, en esperanzas futuras de importancia mucho mayor que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa tierra antigua. Jerusalén, bajo el mandato británico, se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas y religiosas a punto de explotar. Los británicos intentaron mantener un equilibrio imposible, un acto de malabarismo condenado al fracaso. Establecieron un consejo municipal con representación proporcional, construyeron infraestructura moderna y preservaron los lugares santos. Pero cada decisión favorecía a un grupo y enfurecía a otro, alimentando el resentimiento. En 1920, durante la Pascua, estalló el primer gran disturbio. Árabes atacaron el barrio judío de la Ciudad Vieja al grito de «¡Muerte a los judíos!». Los británicos, sorprendidos y tardíos, tardaron días en restaurar el orden. El patrón estaba establecido: violencia comunal, respuesta británica lenta, comisiones de investigación, promesas de reforma y un ciclo vicioso de vuelta a empezar. Un joven oficial británico que comandaba la policía durante esos disturbios escribió con frustración en su diario: «Jerusalén es una ciudad donde todos rezan al mismo Dios, pero están dispuestos a matarse por la forma de hacerlo». El conflicto se intensificó con cada ola de inmigración judía. Los refugiados del antisemitismo europeo llegaban con sueños de redención en la tierra prometida, buscando refugio. Los árabes palestinos veían su tierra, su mayoría demográfica y su futuro amenazados, sintiendo una invasión. En agosto de 1929, una disputa sobre el muro occidental, el muro de los lamentos para los judíos, el muro de Al-Burak para los musulmanes, desencadenó violencia en toda Palestina. En Jerusalén, multitudes árabes atacaron barrios judíos. En Hebrón, 67 judíos fueron masacrados en una orgía de violencia. Los británicos impusieron la ley marcial. Las comunidades que habían convivido durante siglos ahora se miraban con miedo y odio, una desconfianza palpable. Un comerciante árabe del mercado de la Ciudad Vieja recordaba con nostalgia: «Antes comprábamos y vendíamos juntos, asistíamos a las bodas de los otros, nuestros hijos jugaban juntos. Después del 29, construimos muros invisibles entre nosotros, un muro en el corazón». La Gran Revuelta Árabe de 1936-39 transformó Jerusalén en un campo de batalla urbano, una ciudad sitiada. Los palestinos, liderados por el mufti Haj Amin al-Husseini, declararon una huelga general que duró 6 meses, paralizando la vida. Los fedayines, guerrilleros, atacaban objetivos británicos y judíos. Los británicos respondieron con dureza, sin contemplaciones. Toques de queda, demolición de casas, detenciones masivas. Volaron partes del casco antiguo para crear vías de acceso para sus vehículos blindados, alterando la milenaria fisonomía de la ciudad. Los judíos, por su parte, desarrollaron la Hagana, su fuerza de defensa clandestina, preparándose para lo inevitable. Jerusalén se militarizó por completo. Puestos de control, alambradas, reflectores, convirtieron la ciudad santa en una prisión al aire libre. Un soldado británico escribió a casa con amargura: «Dicen que estamos manteniendo la paz, pero no hay paz que mantener. Solo mantenemos separados a 2 pueblos que quieren matarse». La Segunda Guerra Mundial trajo una tregua temporal, un respiro engañoso, pero también horrores inimaginables. Cuando las noticias del Holocausto llegaron a Jerusalén, la comunidad judía entró en estado de shock y luego en una determinación feroz por asegurar su futuro. Los sobrevivientes que llegaban a Palestina, muchos ilegalmente, traían historias que parecían justificar cualquier medida para asegurar un Estado judío, una tierra propia. Los árabes palestinos, aunque horrorizados por el genocidio nazi,
Preguntaban con lógica por qué ellos debían pagar el precio de los crímenes europeos. Los británicos, exhaustos por la guerra, enfrentaban una insurgencia judía cada vez más violenta. El Hotel Rey David, cuartel general británico, fue volado por el Irgún en 1946, matando a 91 personas, un atentado devastador. Jerusalén se convirtió en una ciudad de toques de queda, registros casa por casa, ejecuciones sumarias. El 14 de febrero de 1947, el gobierno británico anunció que devolvería el mandato a las Naciones Unidas. Habían gobernado Palestina durante 30 años y dejaban atrás un conflicto más enconado que nunca, una herencia explosiva. La última entrada en el diario oficial británico en Jerusalén decía simplemente: misión imposible terminada. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén como corpus separatum, bajo control internacional, un intento de solución que desató la tormenta. En Jerusalén, los judíos salieron a las calles a celebrar con alegría desbordante. En los barrios árabes, el silencio era ensordecedor, cargado de presagio. A la mañana siguiente, francotiradores árabes abrieron fuego contra un autobús judío. La guerra había comenzado. Los siguientes meses fueron un crescendo de violencia, una escalada imparable. Cada barrio se convirtió en una fortaleza sitiada. Las calles que conectaban los barrios judíos fueron bloqueadas, cortando el acceso. El agua y la comida escaseaban, una tortura silenciosa. Los convoyes que intentaban llevar suministros al barrio judío de la ciudad vieja eran emboscados con saña. Un superviviente recordaba con claridad: medíamos el agua por cucharadas. Los niños lamían las piedras con rocío por la mañana, pero nadie hablaba de rendirse. Jerusalén era más que una ciudad para nosotros. Era el alma de nuestro pueblo, nuestro latido más profundo. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declaró la independencia de Israel, un momento histórico. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron la recién nacida nación. La Legión Árabe de Jordania, entrenada por oficiales británicos, se dirigió directamente a Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz, casa por casa, bloque por bloque. El barrio judío de la ciudad vieja, aislado y superado en número, resistió con heroísmo hasta el 28 de mayo, cuando finalmente se rindieron. Los defensores judíos fueron tomados prisioneros y la población civil evacuada. Las sinagogas del barrio, algunas con siglos de antigüedad, fueron dinamitadas, reducidas a escombros. Un legionario jordano que participó en la batalla escribió años después, con una melancolía sorprendente: no sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba y nosotros con ella. Hermano mataba a hermano en la ciudad de la paz. Cuando se firmó el armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez en su historia, una cicatriz profunda. Una frontera improvisada, marcada con alambre de púas y muros de concreto, cortaba la ciudad por la mitad. Israel controlaba el oeste, Jordania el este, incluyendo la ciudad vieja. La puerta de Mandelbaum era el único punto de cruce y solo para diplomáticos y clérigos una barrera casi infranqueable. Familias quedaron separadas con un abismo entre ellas. El cementerio judío del Monte de los Olivos quedó en territorio jordano. Las lápidas fueron profanadas, usadas para construir letrinas, un acto de desprecio. Los judíos no podían acceder al muro occidental, su lugar más sagrado. Los árabes de Jerusalén Oeste habían huido o sido expulsados. Sus casas fueron ocupadas por refugiados judíos, un intercambio doloroso. Durante 19 años, Jerusalén vivió partida, una ciudad con 2 mitades. Los niños de ambos lados crecían viendo al otro lado como territorio enemigo, alimentando el rencor. Un jerusalemita que vivió esos años recordaba:
Podíamos escuchar las campanas de las iglesias en la ciudad vieja, ver la cúpula de la roca brillar al atardecer, pero era como ver la luna, hermosa, cercana e inalcanzable. Un sueño inalcanzable. Todo cambió en 6 días fulminantes de junio de 1967. La Guerra de los 6 días comenzó con Israel atacando preventivamente a Egipto en un movimiento audaz. El rey Hussein de Jordania, a pesar de las advertencias israelíes, entró en la guerra. Fue un error fatal, una decisión que cambiaría el destino. Las fuerzas israelíes, en combates feroces y sangrientos, tomaron las posiciones jordanas alrededor de Jerusalén. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes entraron en la ciudad vieja por la Puerta de los Leones. El momento en que llegaron al muro occidental fue capturado en una de las fotografías más icónicas de la historia judía. Soldados endurecidos, curtidos en 1000 batallas, llorando desconsoladamente mientras tocaban las piedras milenarias. Un momento de profunda emoción. El comandante Mota Gur anunció por radio con la voz quebrada: «El monte del templo está en nuestras manos».